Bueno, bienvenidas a todas, muy buenas noches. Es realmente maravilloso y un privilegio, entendemos, este tiempo juntas compartiendo de la palabra de Dios. Hacemos un recorderis de la serie, que si podemos decirlo así, el texto central o el tema central que hemos estado viendo a lo largo de 2 semanas. Esta es la tercera semana, que es el Evangelio en mi cotidianidad. Y el tema, recordemos, el primer tema fue justamente entender qué es el Evangelio y cómo el Evangelio transforma nuestra vida. El segundo tema que vimos fue el viernes pasado acerca de la idolatría. Y hoy nos corresponde el Evangelio en la maternidad. Y este tema, bueno, no sé si de pronto todas las que estamos acá conectadas seamos madres, pero yo les animo que las que no sean madres abran su corazón para recibir esta palabra. ¿Por qué? Pues porque también somos hijas o tenemos amigas que de pronto son madres, y todo lo que nosotras recibimos, o sea, Dios lo dispone para bien, para su obra. Entonces, aunque no seamos madres, pidámosle a Dios que esa palabra se siembre en nuestras mentes, en nuestros corazones, para cuando Él, si es su voluntad, decida así lo proponga para las que tenga dispuesto ser la maternidad. Y si no, pues para igual que a cada una de nosotras nos use también para bendecir a otras mujeres con el mensaje que Dios nos habla. Entonces, sin más preámbulos, hay algo muy importante, y es que entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es suficiente, porque eso es lo que hemos visto a través de estas enseñanzas del Evangelio, la suficiencia de Cristo. Esta es una reunión preparada bueno, como todas, ustedes pueden ver, que nos basamos en la palabra. Entonces es importante estar muy atentas a lo que Dios nos habla, y nosotras nos comunicamos con Dios a través de la oración. Él se comunica con nosotras a través de la palabra. Entonces, yo las animo a que si tienen la posibilidad de tomar notas, de ir apuntando las citas bíblicas. De todas maneras, al final vamos a enviarles un resumen con todas las citas que tengamos acá, y las animamos para que justamente cada vez que necesitemos respuesta, que necesitemos instrucción, más allá, o sea, de recurrir, digamos, a otros medios, el primer medio que busquemos seamos la palabra. Ahí está todo lo que Dios tiene para hablar. Ahí entendemos la omnisciencia de Dios, lo que Él tiene para decir a nosotras. Entonces, es la principal motivación de hoy. Y esto porque esto también tiene que ver y dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la maternidad? Pues realmente yo soy madre de 2 hijos, y lo que Dios me ha hablado a mi propio corazón ha sido justamente, y me lo habló a través de esta enseñanza, porque estaba en diferentes momentos, digamos, un poco de angustia respecto a mis hijos. Mi hijo menor presentaba el IFES la semana pasada, mi hija mayor está pendiente de sus prácticas, de varias cosas, vive en Barranquilla. Entonces, todavía la preocupación aumenta porque pues no tengo el control. Gracias a Dios no tengo el control de la vida de ella, y entonces él me llega a recordar que el que tiene el control es él. Y esto me llevó a una primera reflexión, hermanas, que quiero compartir con ustedes, y es que si no entendemos y reconocemos en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, quién es Dios y quiénes somos nosotras, o sea, la grandeza de Dios,
la inmensidad de Dios y la limitada humanidad de nosotras, no podemos vivir una maternidad centrada en el Evangelio. Ese es el primer gran mensaje y lo repito, si no entendemos y reconocemos nuestra mente, nuestro corazón, quién es Dios y quiénes somos nosotras, no podremos vivir una maternidad centrada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay unos atributos del carácter de Dios que podríamos decir que se comparte o que son entendibles a través de nosotras como criaturas, como seres creados por Él. Entonces, por ejemplo, el Salmo 103.8 dice que el Señor es compasivo, es misericordioso, es paciente, que abunda en fidelidad y amor. Entonces, esos son, y Él nos motiva a través de la palabra a que nosotros seamos compasivos, a que nosotros seamos misericordiosos, a que nosotros seamos pacientes. Y ahora que estamos en nuestros retos de lectura bíblica en Gálatas, justamente nos habla de los frutos del Espíritu, de las obras de la carne, y dentro de las virtudes del fruto del Espíritu está la paciencia, está el amor. Entonces, esos son atributos del carácter de Dios que Él mismo a través de su palabra también nos llama y nos motiva a que nosotros lo mostremos. Pero hay otros atributos del carácter de Dios que solamente son de Dios, o sea, que Él no comparte con nadie. El eterno poder de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, Él no la comparte con nadie. ¿Y por qué entendemos esto? En Isaías 42 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, entendemos que el poder de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, solo son de Dios. Entonces, ya ahí vamos entendiendo por qué es importante esa primera reflexión. Si no entendemos y reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotras, no podemos vivir una maternidad centrada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque sí, nosotros podemos ser compasivas, misericordiosas, pacientes, amar, y creo que eso es lo que como mamás siempre decimos, el amor que yo tengo por nuestros hijos, las que son docentes, muchas escuchamos a esas profesoras tiernas decir, es que yo los amo como a mis hijos, a todos mis estudiantes. Entonces, como para dimensionar lo que es equiparable el amor a un amor de madre, pero realmente la medida del amor, la medida de la misericordia, la medida de todo lo que nosotros podamos pensar, realmente no puede ser a partir de una medida humana, sino a partir de la palabra de Dios y de quién es Dios. Y eso nos va a ayudar a vivir el Evangelio en la cotidianidad y en este aspecto de nuestra vida que es la maternidad. Entonces, cuando ya empezamos a ver que Dios es todopoderoso, que su poder es eterno, que Él es soberano, que Él se glorifica a través de su creación, entonces, y eso no lo podemos hacer nosotros, ya ahí empieza uno a pensar en quién es Dios y quiénes somos nosotros, porque nosotros, por más que tengamos 9 meses nuestros hijos, por más que los aconsejemos y que nos esforcemos por ser las mejores madres, por estar allí, por escucharlo, ahora que hay tantas herramientas, podcast, crianza consciente, crianza amorosa y recursos y libros, de todas maneras, siempre vamos a ser insuficientes porque solo Cristo es suficiente. Siempre vamos a amar de manera imperfecta porque solo Cristo es la medida del amor perfecto. Y a través de lo que Él va haciendo en nosotras y a partir de nosotras en todo el entorno, es cuando Él se glorifica en nuestra vida y en todas las áreas de nuestra vida. Entonces entendemos que ese eterno poder
Además, la justicia, valga la redundancia, justa, verdadera, restaurativa, perfecta, solo es de Dios. ¿Cuántas veces no, como madres, o sea, no hemos salido? Yo con mis hijos soy una leona, que nadie se meta con mis hijos porque, mejor dicho, ahí sí van a saber quién soy yo, o así no lo expresemos, porque muchas veces lo expresamos y además nos vanagloriamos de decir que somos mejores madres en la medida en que defendamos más de esa manera acérrima a nuestros hijos. Sin decirlo, si en algún momento, si nuestros hijos son ofendidos, la manera casi que instintiva es reaccionar, es ser reactivas ante eso. Pero ¿qué nos dice la palabra en Romanos 12:9? Dice, amados, nunca venguéis vosotros mismos, sino que dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, y ahí está, amados, nunca venguéis vosotros mismos. Entonces, cuando nosotros, o sea, si nosotros nos sentimos, muchas veces que decimos que yo hubiese preferido que me ofendieran a mí, hubiese preferido que me lo hicieran a mí, pero no a uno de mis hijos, ¿cierto? Como madres tenemos ese instinto protector y ese impulso de defensa, pero parte de reconocer justamente la justicia, el poder, el amor, el control de Dios, es entender que aún en la injusticia, en lo que a nosotras nos parece injusto, Él está obrando y Él tiene el control. Entonces, hago mucho énfasis en lo que es entender el poder de Dios. Y me encanta cómo lo dice, cómo lo describe Romanos 1:20, que dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de tal manera que no tienen excusa. Es para Dios, o sea, esos atributos invisibles, su poder, la soberanía y demás, o sea, Él igual los manifiesta, dice además con toda claridad, y que además nos da el entendimiento a través de toda su creación para que nosotros no tengamos excusa de dudar del poder de Dios. Ahora, yo les hago unas preguntas. ¿Ustedes creen estas palabras? O sea, ¿realmente ustedes creen en que desde la creación del mundo Dios tiene un eterno poder? Él tiene el atributo de la divinidad, que Dios es justo, que Dios es omnipotente, que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ustedes creen en esas palabras? ¿Ustedes creen en esos atributos de Dios? Esto es para que empecemos a reflexionar. Si una cosa es que empecemos, que declaremos, sí, claro, yo, Dios todopoderoso, santo, 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 yo eterno, y yo creo en Dios. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen y confían en sus corazones que Dios es todopoderoso y es soberano sobre la vida de ustedes como madres y sobre la vida de sus hijos? Ahí ya cambia la dimensión. Porque una cosa es que nosotros creamos estas palabras, creamos en los atributos de Dios, pero empecemos a pensar, si nosotros creemos y nosotros confiamos en que Dios poderoso, soberano, es poderoso y es soberano sobre la vida de nosotras como madres y sobre la vida de nuestros hijos, ¿ustedes confían que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra y sostiene los cielos y la tierra en sus manos, creó a sus hijos y Él los sostiene sin importar todo lo que pueda estar viviendo hoy con ellos? O sea, piensen en el problema más grande que tienen con sus hijos.
o ustedes, hijas que todavía no son madres, piensen en los problemas que tienen o que han tenido con sus madres. O si de pronto sus madres no están, lo que ha sido su vida y independientemente de si mamá no ha estado allí en la vida, o sea, hoy por qué están en este momento, en este lugar, recibiendo esta enseñanza. Entonces, allí empezamos a decir, una cosa es cuando creemos, cuando escuchamos la palabra, pero otra es empezar a confiar y a vivir. Por eso es el título, vivir el evangelio en la cotidianidad, vivir el evangelio en la maternidad, recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, para confiar eso, en que el mismo creador del cielo, de la tierra, que tiene toda la tierra en sus manos, que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el mismo poder que mora de entre nosotros, como dice la palabra, que su espíritu mora dentro de nosotros, que es la garantía de nuestra salvación. Es el mismo que sostiene también a nuestros hijos en su poder y en su soberanía, independientemente de lo que estén viviendo. Y aquí vamos al Salmo 139, versículos 13 al 16, a ese recorderis. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Esto yo lo sé muy bien. Mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía un solo de ellos. Eso dice la palabra de Dios, de nosotras. Ahora ustedes lo creen también, que esa misma palabra se cumple en sus hijos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que de nuestra maternidad. Ese es el Dios que nos acompaña, que va delante de nosotros como poderosos gigantes. Ese es el Dios en quien podemos confiar y en que podemos descansar, que no se trata de nosotras, del esfuerzo que hagamos como madres o incluso como hijas para mantener agradados a los padres. Es Él en nosotros y confiar nuestra vida como hijas o confiar nuestra vida como madres en sus manos, guiarnos por su palabra, entender que Él es suficiente, hermanas, amigas de mi corazón, eso lo cambia todo. O sea, eso nos cambia la dimensión de toda nuestra manera de vivir, de relacionarnos. Y entendemos, entonces, ya vimos, por ejemplo, ese atributo del carácter de Dios, que es su gran poder. ¿Hasta dónde llega el poder con ese salmo tan hermoso de saber que antes de que existieran cada uno de nuestros días o de la vida de nuestros hijos, ya Él todo lo tenía diseñado, escrito, Él ve la formación y esto es hermoso. Y esto es hermoso, hermanas, para aquellas madres, para aquellas mujeres que de pronto sus hijos nacieron con alguna enfermedad, que tienen algún inconveniente, no sé, cuando nacieron. O sea, ¿ustedes creen que Dios se equivocó? Dios nunca se equivoca, hermanas. O sea, Dios en todo tiene un propósito. Dios todo lo hace bueno, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, y muchas veces nosotras nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿qué pasó acá? Señor, yo me cuidé, yo hice todo, yo fui a los controles y esto y pasó es lo que tenía que pasar. Señor, yo confío en ti. Yo confío en que esa era tu voluntad. Yo confío en que tú tienes propósito en esto y le podemos pedir, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Solamente te pido que me ayudes a entender, porque en la palabra, recuerdan ese pasaje donde dice, cuando Jesús le dice, tú crees y dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, le podemos pedir, Señor, ayúdanos a creer.
Señor, ayúdanos a confiar. Tengo miedo, traer el temor a sus manos. Ayúdanos a confiar en esta situación, en este problema que estoy viviendo con mi hijo, en esta enfermedad, en esta enfermedad que de pronto estoy padeciendo yo y tengo la angustia de si no estoy, ¿qué va a ser de la vida de mis hijos? Entonces, o si no está de pronto mi esposo, ¿qué va a ser de mí y mis hijos? ¿Yo cómo voy a poder sola? En todas esas situaciones, de las diferentes situaciones y en las diferentes etapas de nuestra vida, de nuestra maternidad, porque todas las etapas también de la maternidad son diferentes. No es lo mismo uno cuando, bueno, por lo menos yo les confieso que cuando mis hijos estaban bebés, o sea, yo a veces era como pendiente en la noche, me levantaba y le ponía como el dedito o un espejito para ver si estaban respirando porque me daba terror ¿cómo es que se llama esto? Lo de, bueno, estos niños que se quedan, que dormidos sufren de apnea y no pueden respirar. A mí eso, yo le tenía miedo a la muerte súbita y entonces yo estaba pendiente de que respiraran y después ya cuando estaban más grandecitos, que se cayeran, que corrieran cuando van para el colegio, Dios mío, si se van a poder defender y si hay otro maloso que les hace algo. Y así en diferentes etapas. Ya cuando se van de la casa, están fuera de nuestro control, peor. Y ahora, y no se exponga a fiestas, no vaya esto, no vaya lo otro. Cuando están casados, mi hijo se está portando bien, no se está portando mal. Ahora usted tiene al hijo, a la hija, al nuero, al yerno, a los nietos. O sea, eso no para, eso no para. Y la vida va cambiando y nuestros hijos van cambiando y la maternidad va cambiando y viene de pronto la maternidad vivida de otra manera a través de esa descendencia de nuestros nietos, pero Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es el mismo. Entonces, en eso tenemos nosotras paz. Y Dios es soberano. Es soberano. La soberanía de Dios también nos transmite esa connotación, esa idea, no solo del poder eterno y limitado de Dios, sino que además la soberanía de Dios nos recuerda que Dios tiene toda la autoridad para ejercer el poder como Él considere conveniente, incluyendo lo que pasa con la vida de nuestros hijos. A nosotras se nos puede quebrar la cabeza, pero es que en qué momento a ese muchachito o esa niña se les ocurrió empezar a beber si aquí en la casa nadie toma. ¿En qué momento se le dio por vestirse así? Esas ropas anchas o esas faldas así y todo de negro y aquí todo el mundo se viste de flores y de colores, en mi caso, las que me conocen. ¿Y en qué momento se les dio? Esa fue una etapa de mi hijo. O es que yo quiero pintar mi cuadro de negro, yo me quiero vestir de negro, yo quiero estar todo de negro, todo era de negro y yo era aterrada, que soy lo más colorincha y floripondia de este mundo. Yo era aterrada que este muchachito solamente pensaba en hasta pintar en las paredes del cuarto de negro. Entonces yo era atacada, pero en todo, y bueno, no conocía a Cristo. Entonces ya cuando hoy veo toda mi vida hacia atrás y veo todo lo que el Evangelio transformó en mi relacionamiento con mis hijos, además porque era medio histérica y entonces cuando la paciencia poca, la ira mucha y empezar a dejar moldear el carácter por el carácter de Dios, todo cambia, pero no cambia por mí, por el esfuerzo humano, no cambia por usted, hermana, no cambia por usted, amigas, familiares, cambia por la obra de Cristo en nosotras. Y todo lo que Él transforma en nosotras cuando nosotras disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que Él obre en nosotras y a través de todo lo que hace. Entonces, entender el poder de Dios, la soberanía de Dios, implica la soberanía, no solamente el eterno poder, el ilimitado poder, sino que todo lo que pasa en la vida de nuestros hijos, Dios tiene autoridad y Dios puede permitirlo y puede ejercer ese poder como Él quiere.
Entonces entendemos y nosotras decimos y cantamos la alabanza, santo, santo, todopoderoso, digno eres, Señor, de adoración. Pero también en la palabra nos dice, en Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, toda la tierra. Eso incluye su casa, incluye mi casa, incluye nuestros hogares, hermanas. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis 4, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, todas las cosas, todas, y la incluye a usted como madre e incluye a sus hijos. Él es el que los crea. Nosotras somos un instrumento de Dios para traerlos al mundo, pero Él es realmente quien tiene la potestad, el poder de la creación. Él es quien da el aliento de vida y el que lo sustenta. Entonces, entender la soberanía de Dios en Efesios 1. A mí me encanta en Efesios 1 cómo describe la soberanía de Dios, donde nos dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién nos bendice Dios? En Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y Señor, ¿por qué? Ahí me encanta donde viene Efesios 1, 1:5, por el puro afecto de su voluntad, la soberanía de Dios. Señor, ¿y por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Señor, ¿y para qué? Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo afectos en quién, en el amado, en Cristo, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, el que hizo sobreabundar con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer su voluntad según su beneplácito. Otra vez ahí está la soberanía de Dios. Entonces, el cual se había propuesto reunir en sí mismo todas las cosas. Y luego en el 11 vuelve y nos dice, él así, en él tuvimos herencia habiéndonos sido predestinados conforme a qué? Al propósito con el que él hace todas las cosas, ¿según qué? Según el designio de su voluntad. Entonces, entendemos que todo, aquí vemos claramente el evangelio. Y cómo el evangelio obra en nuestras vidas, cómo el evangelio lo lleva a todo, cómo el evangelio nos guía, aquí como en su palabra lo dice, él nos da en toda sabiduría, en inteligencia, o sea, cómo el evangelio nos lleva a conocer cuál es la voluntad de Dios y por qué todo hace parte de su soberanía y de su voluntad conforme a sus propósitos. Entonces vemos, y ahí vamos entendiendo el cómo para poder vivir el evangelio en nuestra cotidianidad, vivir el evangelio en la maternidad, necesitamos, hermanas, realmente creer en el corazón estos atributos de Dios, conocerlo a Él, relacionarnos con Él, orarle a Él, buscarlo a Él, buscar el consejo, el consuelo, las respuestas, la voluntad a través de su palabra y entender que su palabra es suficiente y su obra y su poder es suficiente también, porque a veces nosotras también creemos, a veces nos desesperamos y creemos que Dios necesita de nuestra ayuda. Sí, es que como dicen en la palabra, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice en la palabra. Si Dios dijera, ayúdate que yo te ayudaré, entonces seríamos los dioses nosotros. Entonces, Él no necesita de nuestra ayuda. Eso es un dicho popular que se ha hecho extensivo y además que alimenta nuestro ego humano, pero realmente en la palabra
ya entendemos cómo Dios revela su gloria, su poder y que no la comparte con nosotros, entonces Él no necesita realmente de nuestra ayuda. Entonces, y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta porque así lo dice en Romanos 12:2. Entonces, yo una vez más, una pregunta. ¿Será que la vida de nuestros hijos está por fuera de esta voluntad que acabamos de ver aquí en la palabra, que Dios nos acaba de mostrar en la palabra? ¿Será que la vida de nuestros hijos está fuera de los propósitos de Dios? Madres, amiga, entendamos, Dios sabe más que nosotras lo que nuestros hijos necesitan. Dios sabe más que nosotras lo que nuestros hijos deben vivir para aprender, para recibir lo que deben entender. Dios sabe más que nosotras aún lo que nuestros hijos deben padecer. ¿Por qué? Porque en su palabra dice que en la prueba Dios forma el carácter. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que también hay algo de disciplina y de sufrimiento y que en eso Dios tiene un propósito y Dios es soberano y Dios es todopoderoso y Dios tiene el control. Ahora, ¿qué tanto estamos dispuestas a nosotras a confiar en que Él sabe más que nosotras lo que nuestros hijos necesitan? Entendemos que Dios es amor, pero la descripción del amor de la palabra, o sea, porque nosotros vuelvo y digo lo que decíamos al principio, es que nadie va a amar a los hijos como los ama una madre. No es que los amo con el amor de madre. Sí, el amor que nosotras del mundo, para hablar de un gran amor, porque es de pronto el que tenemos a la vista, lo equiparamos al amor de madre, pero realmente cuando vivimos el evangelio en la maternidad, entendemos que la medida del amor es Dios, no nosotras como madres. ¿Y qué nos dice Dios? Amados, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es de quién, de una madre, no, el amor es de Dios. Lo dice en Juan 4:7-9. El amor es de Dios, amados, amémonos unos a los otros, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entender no el amor desde la emotividad, no el amor desde lo impulsivo, no el amor desde el control humano, sino el conocer el amor desde el conocimiento y el entendimiento del amor de Dios. Esa es otra dimensión del amor. Entonces ahí por eso dije, el que no ama, estamos hablando del amor de Dios, no el suyo, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y miren, aquí ya tan es así esa connotación para que entendamos que el amor de Dios no es un amor emotivo, sino que es un amor que está relacionado con todo lo que Él hace y con el Evangelio, que en la misma carta, en la primera de Juan 4:7-9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, no por nuestros hijos, es por Él. Y a través de esa vivencia del amor por Él, para Él, permitiendo que Él perfeccione su amor en nosotros, es que nosotras es cuando vamos a aprender a amar bien a nuestros hijos, amar bien a nuestro prójimo, amar bien a nuestro esposo, amar bien a nuestros hermanos, amar bien en la iglesia, amar bien en todas las aristas de nuestra vida, amarnos bien a nosotros a partir de la única y gran y perfecta medida del amor que es Dios. Entonces, miren que todo tiene que ver con Él. Entonces, la palabra, por ejemplo, que este es otro salmo que me encanta, el Salmo 146 del 7 al 9, la palabra dice que Dios hace justicia a los agraviados. Dígame, cuando su hijo es ofendido, mire lo que dice el Salmo.
Él hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Cuando su hijo tiene hambre, usted piensa en esa palabra, que es Dios que da pan a los hambrientos. Dice el Salmo, cuando Jehová liberta a los cautivos. Imagínense en qué está padeciendo su hijo. Todos los delitos, todos los pecados, todos los problemas, todo lo que puede estar enfrentando un hijo, una hija, a través de diversos padecimientos y de la cautividad de una vida de pecados. ¿Quién dice que en quién tenemos la libertad? Dice el Salmo, Jehová liberta a los cautivos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Porque nosotras cantaleteamos y les decimos una y otra vez, y una vez es que yo le he dicho de todas las maneras, de todo, ya yo no sé ni cómo más hablarle, y le he dicho por las buenas y le he dicho por las malas, y nada que entiende. Ahí está, es Dios quien liberta a los cautivos. Es Dios quien abre los ojos a los ciegos. Entonces, si su hijo no entiende, no quiere ver, no, se hace el de la vista gorda, que es que yo no sé ni cómo más hablarle. Ahí dice la palabra que es Él el que le da el entendimiento, que es Él el que da la vista a los ciegos. Y cuando usted dice, ya definitivamente no puedo más, ya Señor, yo me rindo. Aquí el Salmo nos dice, Dios levanta a los caídos. En Él es que tenemos la fuerza. En Él es que podemos seguir adelante con todas nuestras luchas y con todas nuestras cargas y con todos nuestros temores, llevándolo a Él. Entonces, que nuestro hijo está en otra parte, en otra ciudad, en otro país estudiando, dice el salmista, Dios guarda a los extranjeros. O sea, entendiendo que, Señor, yo no lo estoy viendo, pero a donde Él está, ahí están viéndolo tus ojos. Y tu palabra dice que tú guardas a los extranjeros, yo te creo. Mi hijo está guardado, a donde quiera que está, en otro país, en otra ciudad, Él está guardado por ti. Y ese temor, lo que decíamos, o sea, de nuestra propia muerte, de nuestra propia salud, es que, Dios mío, si a mí me llega a pasar algo y mis hijos chiquiticos, o si le llega a pasar algo a mi esposo y yo no tengo trabajo, yo dependo de él, y ahora qué vamos a hacer. Y en la misma palabra también dice, él al huérfano y a la viuda sostiene. La suficiencia de Dios no depende de nosotros, no depende de quién tenemos al lado, nuestra dependencia es de Él. Y aquí también entendemos otro aspecto de su soberanía, de su carácter sobre la vida de nuestros hijos y sobre nuestro ser de madre. Ese temor a que algo malo le pase a nuestros hijos, ese temor a que, ay, no, es que mi hijo está sufriendo y no soporto el sufrimiento y es que lo quiero amparar, o sea, porque nosotras queremos tratar de tenerlo en lo posible en una burbujita para que nada malo les pase, pero entendemos también y hay que confiar también en que la disciplina es una muestra de amor de parte de Dios y hace parte de esa justicia que llama la restauración y es una parte fundamental de la obra de Él, la disciplina. ¿Y por qué decimos eso? O sea, no lo digo yo. Hebreos 12, del 6 al 11, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ay, Señor, ¿cómo así? ¿Y dónde está el amor, la felicidad, las florecitas cayendo? ¿No? Esta parte sí es como, uy, Señor, se nos acaba el aire, pero entendemos también que en la palabra nos dice así como el oro se purifica en el fuego para que una vez estando en el fuego arriba salgan las impurezas y se le quitan y le limpian las impurezas y al mismo tiempo se puede moldear, así también es nuestro carácter. Esa es una herramienta de Dios, de bendición de Dios, la prueba. Y es como Dios nos va moldeando a nosotros y como Dios también va ayudándonos a crecer en la fe. Acuérdense también del desierto, acuérdense de todo el pueblo de Israel frente al mar. Ay Dios, y ahora aquí.
atrás vienen los egipcios y nosotros estamos aquí viendo pura agua y ahora Dios abre el mar y sigan. Entonces, entendemos que esas pruebas, ¿a qué nos llevan? A entender que Dios es suficiente, que Dios es soberano y que las pruebas también van a ser importantes, no solamente en la vida han sido, yo le doy gracias a Dios y ahí nos vamos a Pablo, ¿cierto? Al apóstol Pablo cuando decían, den gracias a Dios cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, fe, esperanza, y esa esperanza no nos avergüenza. Entonces, vemos nosotros que si ese ha sido el fruto que nosotros hemos recibido de Dios, su bondad, entender su misericordia, entender su grandeza, entender su poder, su soberanía sobre la vida de nosotros a través de las diversas pruebas que hemos vivido a lo largo de la vida, que nos hace pensar a nosotros como madre que nuestros hijos no tengan que estar exentos de pasar por diversas pruebas. Es orar, Señor, en esta prueba que está viviendo mi familia, en esta prueba que estamos pasando con este hijo, con esta hija pródiga, con esta enfermedad, con esta situación. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a creerte más, a entenderte más, Señor, a ver que tú eres bueno en esta situación. Entonces, miren que en la palabra, en Hebreos 12, dice, si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. Y aquí viene una pregunta para nosotros como mamá, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea, para Dios esto es como, ¿qué clase de padres son ustedes o de madres son ustedes que no disciplinan a sus hijos cuando tienen que disciplinarlo? O sea, para Él esto hace parte del deber ser de la vida de nosotras como como madres, la disciplina. En un momento ahora donde nos dicen que los hijos son intocables, que cuidado, que el trauma, que esto, que lo otro, y aquí Dios nos dice que padre es aquel al que hijo es aquel al que su padre no disciplina. Y dice, pero si los dejan, pero si los dejan sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Miren la contundencia de la palabra. O sea, y aquí nos lleva, y miren, es que la omnisciencia de Dios es maravillosa. Aquí nos lleva a recordar, por otra parte, nosotros tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Así con la disciplina, mi buena correa que me dieron, gracias a Dios por mis padres. Porque si no, imagínense. Entonces dice, ¿por qué si nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y nosotros los amamos y hoy damos gracias a Dios por esa disciplina que nos dieron? Entonces, también el mismo Dios nos dice, entonces, ¿por qué no obedecer a la disciplina de Dios? Entonces, aquí nos llaman a que se hace parte y el mismo Dios nos dice, es que yo sé que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren que en la disciplina hay una promesa. En la disciplina hay una promesa, entonces podemos confiar como madres en la prueba y en la disciplina de Dios sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros hijos. Aquí hay una promesa, Señor, gracias. Entonces, miramos que en esas, o sea, tenemos que tener cuidado con esas peticiones que hacemos como mamá. O sea, que esas peticiones, esas oraciones que nosotros hacemos por nuestros hijos, tienen que ser unas peticiones, unas oraciones basadas en el Evangelio, en la voluntad de Dios, en quién es Dios y no en el humanismo, no en nosotras como mamás, no en nuestros hijos, sino en Él respecto a nosotros y respecto a nuestros hijos. Entonces aquí esto me llevó a pensar en esa petición de una madre creyente, la de Santiago y la de Juan en Mateo 20, 20 y 22, donde decía, Señor, concédele a estos dos hijos míos que se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda cuando tú estés en gloria. Y el Señor le dijo, o sea, tú no sabes lo que estás pidiendo. O sea, ¿será que ellos van a poder beber del vaso que yo debe beber y a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? O sea,
no entiendes lo que me estás pidiendo. Entonces miren que ya ahí cómo se le está hablando a un corazón de una madre que para ella era a sus ojos algo grande, algo bello, pero buscaba era la gloria de quién, de sus hijos, no la gloria de Dios. Entonces, la misma palabra nos va instruyendo a través de otras madres de cómo han vivido su maternidad respecto a sus hijos, respecto a ellas mismas y se han equivocado. Entonces, y el temor es el peor consejero. El primero de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, nosotros, esto se los digo porque no es fácil vivir la maternidad y no estar temiendo, ¿será que yo voy a ser suficiente? ¿Será que mis hijos van a tener todo lo que necesitan? ¿Será que voy a poder pagar la matrícula, el colegio, la universidad? Todo está tan caro. Entonces, y ahí nos vamos llenando de temores, de miedos, de angustia. ¿Y qué dicen? ¿No? Tenemos que, Señor, perfecciona tu amor en nosotros. La medida de amor perfecto es Dios, no nosotros. Y con tu amor echa fuera este temor para nosotras vivir una vida confiada y una maternidad centrada en el Evangelio, para echar afuera esos temores por el futuro y pensar en la palabra, en el Salmo 37, joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pensar en Mateo 6, 30, 33, o sea, si la hierba del campo que hoy es, mañana no es, y Dios la viste así, no hace mucho más por nosotros. ¿Ah? Nos dice que el desconfiar de la provisión de Dios nos hace ser mujeres de poca fe. Dice, no se afanen, qué vamos a comer, qué vamos a beber, y la universidad, el colegio, la plata, y este muchachito ya está creciendo rápido, le acabo de comprar un par de zapatos y no tengo ahora para comprarle el otro. O sea, él dice, no busquen estas cosas. Y él sabe de qué tenemos necesidad, qué necesitan nuestros hijos antes que usted. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es esa palabra hacerla real en nuestro corazón. Entonces, no pensar en eso, en librar todo a través de la buena batalla de la fe. Y aquí, para terminar, no quería dejar de hacer referencia en la carta a los Gálatas, en Gálatas 4:21 al 31, porque me pareció hermoso que sea el texto, que estemos en nuestra lectura bíblica de la semana, y ahí justo hacen referencia a dos madres, a Sara y Agar. En Gálatas 4:21, 31, dice alegoría de Sara y Agar. Entonces, ¿qué dice? Que es que está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? Según la carne. Pero el de la libre nació según la promesa. Entonces, dice, cuando tú tienes tus hijos en esclavitud y obras según la carne, tú y tus hijos están en esclavitud. Pero cuando vives tu maternidad y piensas en la libertad que tenemos en Cristo y vivimos por las promesas de Dios, tú y tu hijo, y dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Entonces podemos vivir una maternidad en libertad. Entonces dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, hijos e hijas de la promesa. O sea, no hay nada más delicioso que poder vivir una maternidad en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, porque es Él, el pago con su sangre, su suficiencia, la que nos ha hecho libres para que nosotros no estemos otra vez en la esclavitud. Y así es que, y ahí en mismo Gálatas nos dice, entonces, si usted va a vivir la maternidad en la carne, dice, pues aquí están las obras de la carne. Entonces, ¿cómo va a vivir la maternidad? Va a vivir una maternidad donde hay presente adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que ya la vimos la semana pasada, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero, dice, mas el fruto del Espíritu.
vivir nuestra maternidad en libertad, es vivir una maternidad en amor, en gozo y en paz, en gozo y en paz. Vivir una maternidad en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en el dominio propio. Señor, yo quiero hacerlo. Uy, no, Padre, pero voy a estar quieta porque yo sé quién es mi Dios. Eso es vivir una maternidad en la fe. Y en la misma palabra dice, contra estas cosas no hay ley. Hermanas, amigas, recordemos a estas dos madres, a Sara, que cuando Abraham recibió la promesa, Sara, ¿qué pasó? Sara se rió y dijo, yo estoy vieja, yo, hijo, ¿cómo? Si ya yo no soy, yo, ya a mí tengo la menopausia, ya yo entrada en años, y hijos me va a dar mi Señor. Y miren ustedes, que no era por ella, ni por los años que tenía, ni si tenía la menstruación o la menopausia, es por la obra de Dios en la vida de ella. Y miren que ella en su afán de hacerse madre a cualquier costa, ahí vino el problema con Agar, se le ocurrió la brillante idea de que su esposo se acostara con la esclava y tuvieran un hijo, porque así ella de pronto podía saciar su deseo de ser madre, y mire, todavía las consecuencias las estamos viviendo hoy. Cada vez que nosotras no reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, y se nos ocurren esas malas ideas de darle ayuda a Dios, las consecuencias muchas veces son lamentables.